En una impresionante muestra de apalancamiento geopolítico, China asestó un golpe devastador al sector tecnológico de Estados Unidos, eliminando $100.000 millones de la valoración de Intel en solo 2 días. El catalizador no fue la turbulencia del mercado ni errores corporativos, sino un cambio de política calculado por parte de Pekín. Lo que una vez fue el indiscutido gigante de los semiconductores globales, Intel, ahora se encuentra expuesto, una víctima de alto valor en una guerra fría tecnológica que se intensifica rápidamente. Con una sola directiva, el liderazgo chino envió ondas de choque a través de Silicon Valley, señalando una nueva era en la que la supremacía de Estados Unidos en semiconductores ya no es un hecho, sino un objetivo. En una maniobra que sacudió los mercados globales, Pekín ejecutó un cambio estratégico de política el 12 de abril de 2025, bloqueando efectivamente a los fabricantes de chips estadounidenses del ecosistema de adquisiciones vinculado al Estado de China. Sin fanfarrias ni anuncios formales, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió una directiva que prohibía a los organismos gubernamentales y a los gigantes estatales comprar semiconductores producidos por empresas estadounidenses. La justificación, basada en preocupaciones sobre la autonomía digital y la vulnerabilidad de la cadena de suministro, fue reportada por primera vez por el South China Morning Post. Lo que siguió fue rápido y quirúrgico. De la noche a la mañana, los marcos de adquisición fueron reconfigurados y al amanecer, los acuerdos de suministro clave con entidades como China Mobile, State Grid y proveedores de servidores vinculados a Huawei fueron anulados. Para Intel, cuya dependencia de los compradores chinos representaba más de una cuarta parte de sus ingresos en 2024, el impacto fue inmediato y brutal. Las acciones cayeron un 18,3% el 14 de abril, eliminando más de $100,000 millones en valor de mercado, según Bloomberg Markets. Las reacciones del mercado fueron más allá de las preocupaciones inmediatas por los ingresos. Los inversionistas se preparaban para un desmoronamiento más profundo y estratégico, uno que insinuaba un desenganche a largo plazo entre China y los fabricantes de chips de Estados Unidos. Sin embargo, debajo de la ruptura de esta cadena de suministro se esconde un objetivo mucho más ambicioso. Los analistas sugieren que esto no fue simplemente una sacudida en el sector de semiconductores, sino un ataque calculado a la superioridad tecnológica más amplia de Estados Unidos. Aunque la política pueda presentarse como una medida protectora, su diseño revela una ofensiva precisa dirigida a socavar gradualmente el dominio de Estados Unidos en innovación. Emily Jin, experta senior del Center for a New American Security, caracteriza el cambio no como un desacoplamiento, sino como un desmantelamiento sistemático de la interdependencia que busca erosionar la influencia tecnológica de Estados Unidos. La dependencia de Intel del mercado chino lo dejó particularmente expuesto en un momento de creciente tensión geopolítica. A diferencia de Nvidia, que obtiene solo el 19% de sus ingresos de China y ha establecido una amplia cartera de colaboraciones de IA en todo el mundo, Intel sigue dependiendo en gran medida de su negocio de chips para PC y servidores, segmentos estrechamente vinculados a la infraestructura empresarial y de telecomunicaciones de China. Cuando Pekín actuó, no solo Intel fue el objetivo. La medida provocó agitación en los mercados tecnológicos de Estados Unidos, enviando fondos cotizados en bolsa como SOXX y SMH a la baja en un 4,2% y 2% respectivamente, y arrastrando al índice de semiconductores a números rojos ese mismo día, según The Wall Street Journal. El temblor en el mercado fue generalizado, pero Intel absorbió lo peor de él: su vulnerabilidad, amplificada por una década de sobrecompromiso estratégico. A distancia, esa fragilidad se vuelve aún más evidente. La erosión del dominio del mercado de Intel no fue el resultado de un solo error, sino una hemorragia lenta impulsada por años de mala gestión e inercia estratégica. En 2011, la empresa controlaba el 80% del mercado global de procesadores de PC, pero para finales de 2024 esa cuota se redujo al 57%, según IDC. ¿El culpable? Retrasos repetidos en la transición a nodos de próxima generación. Los retrasos prolongados en el lanzamiento de sus tecnologías de 17 nanómetros abrieron la puerta a rivales como AMD para recuperar terreno, mientras que gigantes tecnológicos como Apple y Amazon comenzaron a eludir a Intel por completo con sus propios diseños de chips internos.
Las caídas operacionales fueron seguidas por duras realidades financieras. A principios de 2023, Intel reportó pérdidas netas trimestrales de $2,8 mil millones y $8,000 millones, respectivamente. Siguieron despidos masivos, con más de 12,000 puestos de trabajo eliminados para finales de 2024. Así que cuando Pekín asestó su golpe en 2025, no solo desequilibró a Intel, sino que fue el golpe final a una empresa ya despojada de su poder de fijación de precios, ventaja competitiva e histórica protección frente a choques geopolíticos. Daniel González, experto en políticas de semiconductores de RAND, subraya el núcleo del dilema de Intel. La empresa sigue anclada a una era de comercio global que ya no existe, y China acaba de sellar la salida. Sin embargo, bajo la superficie de esta maniobra táctica yace un cálculo estratégico más profundo. ¿Qué pasaría si esto no solo fuera acerca de castigar a una empresa estadounidense, sino de acelerar un plan largo tiempo ideado? Un hito que se acerca rápidamente sugiere que no fue un ataque retaliatorio, sino una ignición temporal. La última directiva de China podría marcar el primer movimiento en una cuenta regresiva más amplia, diseñada no para responder a la política de Estados Unidos, sino para hacerla irrelevante. Documentos internos obtenidos por Reuters revelan una nueva directiva sorprendente de Pekín, con planes para cortar completamente la dependencia del sector público chino de semiconductores fabricados en Estados Unidos para 2027. La iniciativa, llamada Clean Silicon, está destinada a transformar la infraestructura, la energía y los sectores de telecomunicaciones de China, exigiendo que para el primer trimestre de 2026, el 80% de los sistemas informáticos del gobierno central operen con chips de fabricación nacional. Para los fabricantes de chips estadounidenses como Intel, esta política no solo amenaza el acceso al mercado, sino que significa la obsolescencia sistemática de sus productos dentro de China, el segundo mercado tecnológico más grande del mundo. Morgan Stanley pronostica que los efectos generales de este cambio podrían resultar en una pérdida de $350,000 millones en ingresos acumulados para los fabricantes de chips estadounidenses para 2027, un golpe que remodelaría el panorama competitivo en los próximos años. Los analistas de JP Morgan argumentan que, aunque el impacto financiero inmediato del giro de China en semiconductores es innegable, el verdadero peligro radica en sus ramificaciones geopolíticas a largo plazo. Si tiene éxito, el movimiento de China demostraría que la cadena de suministro global de chips podría operar y potencialmente prosperar sin depender de la tecnología estadounidense. Este cambio podría allanar el camino para que otros países, como Brasil, Indonesia e incluso partes de Europa sigan el ejemplo. Lo que Pekín está orquestando no es solo una prohibición. Es una prueba estratégica para un nuevo ecosistema tecnológico global autosustentable, uno que no dependa de la supremacía estadounidense. Pero para que tal marco funcione, el acceso a tecnología de chips de vanguardia es esencial, lo que lleva al giro más inesperado en esta historia en desarrollo. En septiembre de 2024, Tech Insight reveló que el smartphone Huawei Mate 70 Pro contaba con un chip Kirin de 5 nanómetros fabricado por SMIC utilizando técnicas de litografía DUV más antiguas y múltiples patrones, desafiando las suposiciones de Estados Unidos de que China no podría producir chips más pequeños de 14 nanómetros sin tecnología EUV. Este avance se produjo mientras Intel luchaba con retrasos en la producción de su planta en Ohio y aún no lograba la producción en masa de su nodo. El chip Kirin de 5 nanómetros de Huawei demostró ser más que un símbolo de progreso. Fue un éxito comercial. En 6 meses, la empresa envió más de 45 millones de dispositivos Mate 70, destacando tanto la fuerte demanda interna como una cadena de suministro cada vez más sofisticada. Los ingresos de SMIC aumentaron un 47% interanual a principios de 2025, impulsados en gran parte por la adquisición respaldada por el Estado, mientras que los ingresos de Intel en centros de datos cayeron un 22% durante el mismo periodo. John Bateman, becario en políticas tecnológicas de Carnegie, señaló que Estados Unidos apostó por obstruir las herramientas de China, pero China apostó por escalar lo que ya tenía y ganó. Con el ecosistema de chips de Huawei ahora completamente operativo, el verdadero desafío para reemplazar a Intel en China ya no es técnico. Es una cuestión de tiempo. Este momento nunca debió desarrollarse de esta manera.
Estados Unidos poseía las herramientas, patentes y cadenas de suministro globales. Sin embargo, de alguna manera, Huawei eludió las barreras esperadas, avanzando sin los componentes que Washington consideraba indispensables. Si Huawei puede lograr esto con smartphones, ¿qué sucede cuando la empresa dirige su mirada hacia servidores, computación en la nube y chips de IA? Lo que comenzó como una iniciativa burocrática en 2015 se ha transformado desde entonces en una de las reformas industriales más ambiciosas de la historia. A principios de 2025, más del 75% de los sectores críticos de China, que van desde la aeroespacial hasta las redes eléctricas y las telecomunicaciones, se habían trasladado, al menos en parte, a proveedores nacionales de semiconductores. Según el China Center for Information Industry Development, empresas como Huawei, SMIC y Lunson ahora reciben más de 58.000 millones de dólares anuales en apoyo respaldado por el Estado, mientras que las empresas estadounidenses, incluida Intel, se encuentran cada vez más excluidas de las redes de adquisiciones de China. La analista Nina Xiang, fundadora de China Money Network, observa que Pekín ya no está en competencia con Estados Unidos, sino que está construyendo un ecosistema tecnológico autosuficiente. En 2024, la participación de Estados Unidos en las importaciones de semiconductores de China cayó al 28% frente al 41% en 2021, mientras que las empresas nacionales ahora aseguran más del 55% de los contratos gubernamentales de computación. El verdadero problema ya no es si China puede reemplazar a las empresas estadounidenses, sino qué tan pronto dejará de necesitarlas por completo. Intel enfrenta una pregunta: ¿puede actuar antes de que se cierre la ventana para la recuperación? La ley Chips y Ciencia ofrece un salvavidas con 52.700 millones de dólares en incentivos federales, posicionando a Intel como el mayor beneficiario, que recibirá 8.500 millones de dólares en subvenciones y 11.000 millones de dólares en préstamos para marzo de 2025. A pesar de una financiación federal significativa, el progreso de Intel está rezagado. Se espera que la megafábrica de Intel en Ohio, Silicon Heartland, comience a operar a finales de 2026, casi un año después de lo previsto, debido a retrasos en la construcción y zonificación. Mientras tanto, TSMC está lista para comenzar la producción de chips de 3 nanómetros en Arizona para el tercer trimestre de 2025. El acuerdo de Intel por 8.222 millones de dólares con Amazon Web Services puede ofrecer alivio a corto plazo, pero los analistas advierten que no cubrirá los 13.700 millones de dólares en ingresos anuales que Intel perdería de China para 2027. Como señala Abhinab Davuluri de Morningstar, el apoyo gubernamental puede estabilizar a Intel, pero no revertirá el tiempo perdido ni acelerará la innovación. Las repercusiones de las dificultades de Intel se extenderán más allá de las juntas corporativas. En 2025, la compañía anunció 1.250 despidos, principalmente en Oregón y California, afectando a sus divisiones de centros de datos y computación de clientes. Según documentos presentados ante la SEC, los despidos recientes de Intel siguen una caída del 19% en los envíos de procesadores para clientes en el primer trimestre, impulsada por la caída de la demanda y la pérdida de pedidos internacionales. Esta desaceleración pronto afectará también a los consumidores. Las hojas de ruta filtradas de precios muestran que OEM como HP y Dell planean aumentar los precios entre un 12% y 17% en modelos con chips inteligentes, citando problemas de suministro y compromisos de volumen reducidos. Con China ya no siendo un mercado clave, Intel enfrenta la opción de reducir su producción o aumentar los precios, lo que afectaría no solo a las laptops, sino también al alojamiento en la nube, los servidores empresariales y las unidades de IA utilizadas en sectores como la salud y la logística. Esto no es solo un problema de cadena de suministro, sino que pronto se sentirá en los bolsillos de los consumidores. A pesar de la financiación pública y el aumento de precios, el futuro de Intel sigue siendo incierto. La recuperación de la empresa ahora depende de equilibrar el capital con la relevancia tecnológica. Aunque ha asegurado más de 19.000 millones de dólares en fondos de la ley Chips y acuerdos con AWS y el Departamento de Defensa, la confianza de los inversores está vacilando. Las acciones de Intel han quedado rezagadas respecto al PHLX Semiconductor Index en un 31% en el último año,
lo que llevó a Goldman Sachs a degradar la acción debido a la continua compresión de márgenes, plazos incumplidos y la creciente competencia. Sin embargo, lo más preocupante es la disminución de la ventaja en innovación de Intel. Mientras Samsung y TSMC ya están produciendo chips de 3 nanómetros y avanzando en prototipos de 2 nanómetros, el nodo 18A de Intel no alcanzará la producción en masa hasta mediados de 2026. Pat Gelsinger, ex CEO de Intel y ahora en un rol de asesoría, enfatizó en una entrevista con CNBC en marzo que la supervivencia de la compañía depende de una estrategia a largo plazo, no de victorias a corto plazo. Sin embargo, mantenerse competitivo requiere más que nuevas fábricas. Exige un regreso al liderazgo tecnológico, algo que Intel aún no ha logrado. Mientras tanto, el próximo movimiento de China podría tener implicaciones aún mayores. Intel es solo una parte de un cambio más amplio en la dinámica global de la tecnología. La estrategia de China no se centra únicamente en una empresa, sino en remodelar a los jugadores en la carrera tecnológica. El verdadero problema va más allá de los semiconductores. Pekín está a punto de implementar una prohibición total de exportación de materiales críticos como galio, tierras raras y chips de IA, lo que forzará a Estados Unidos a ponerse al día. Se espera una respuesta de Washington, pero puede ser demasiado tarde. Bajo la superficie del conflicto tecnológico, subyace una cuestión. ¿Puede Estados Unidos, en lugar de ser el lugar de nacimiento de la revolución de los semiconductores, soportar su creciente dependencia de las cadenas de suministro extranjeras? No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.